Fabiana Cantilo sonando en Mañanas Mejor, hasta las 12 del mediodía te vamos a acompañar con la buena música y con toda la información, y como es habitual todos los miércoles, nuestro psicólogo de cabecera Juan Martín Molinari. Juan, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Gracias por tu presencia como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por compartir este momento conmigo. Un placer, bueno, como es habitual, como ya lo recordamos siempre, junto a nuestro psicólogo de cabecera Juan Martín Molinari, tenemos temas para tratar. Hoy sueños e insomnios. Mirá cómo están todos del otro lado, Juan Martín, porque o están muy despiertos o están muy dormidos. Sí. Una de las dos. Le pasa a los estudiantes universitarios, pasa, sí, ¿no? Con el tema del sueño, el estudio, la invasión que a veces hacen los estudiantes universitarios de las horas de sueño, ¿no? Es un clásico el quedarse toda una noche sin dormir preparando un examen final, y eso impacta a veces negativamente en otras cosas, ¿no? Acá está el sueño involucrado, evidentemente. ¿Sí? Ese tema lo vamos a tratar y muchísimos más. Luciana Bisogni, quien nos trae el tema, nos desarrolla este tema en cuestión, como es habitual todos los miércoles. Lu, ¿cómo andás? Hola, Nico. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Sueños e insomnios? ¿Cuáles son los subtemas? ¿De qué vamos a hablar? Bien, bueno, el sueño en cuanto al acto de dormir, digamos, es un estadio del organismo en el cual la actividad fisiológica se ve reducida, ¿sí? Nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, la presión sanguínea, y también nuestros reflejos que tenemos con respecto al mundo exterior, ¿sí? Todo esto se ve reducido. Y dormir, como todos sabemos, es algo muy importante para reponer energía, para fijar que queden firmes los conocimientos que adquirimos durante el día, ¿sí? También para eliminar sustancias nocivas que va produciendo el cerebro a lo largo del día. Bueno, durante la noche lo que se produce es un proceso a través del cual se eliminan estas toxinas y el cerebro descansa, digamos. Pero descansa más que nada la parte consciente, porque el inconsciente sale a la luz, ¿sí? La parte inconsciente, en donde se encuentran todos nuestros problemas, nuestros miedos, sale a la luz a través de los sueños, ¿sí? Y bueno, queríamos hacer hincapié más que nada hoy con el doctor en los sueños, ¿sí? Porque es algo que nos interesa a todos, que nos intriga también. Sí, seguramente. Todos hemos tenido sueños, tenemos pesadillas, ¿por qué no? Y también tenemos esa falta de horas de sueños, como decimos habitualmente, y que nos rendimos como consecuencia de no haber descansado bien al día siguiente. Sin duda. Juan, bueno, ¿qué es el sueño? ¿Qué es el insomnio? ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a tener insomnio? Bueno, es un tema muy interesante ¿no? La primera distinción que habría que hacer es que el sueño como proceso fisiológico es un tema de estudio de los neurólogos, o sea, toda una fisiología del sueño, como bien dijo Luciana, es un estado muy peculiar del sistema nervioso del cerebro, a través del cual el cerebro, digamos, descansa, se inhibe de ciertas actividades, aunque no de otras, y aprovecha como para descartar o para purgarse de ciertas sustancias tóxicas que va generando a lo largo del día. Eso es verdad, hay como un propósito fisiológico higiénico del sueño a ese nivel. De paso, les arrimo el dato de que uno de los primeros investigadores que empezó a estudiar la fisiología del sueño, porque es verdaderamente un tema apasionante aprovechemos también para decir que el cerebro es una maquinaria complejísima, de la cual los científicos, a pesar de haber hecho ingentes adelantos en el estudio de las funciones cerebrales, todavía no está despejado en su totalidad, digamos. Hay muchas cosas de este órgano que todavía no conocemos, ¿no? Los mecanismos profundos de su funcionamiento. Bueno, uno de los primeros que se puso a estudiar la fisiología del sueño fue Iván Pavlov, el famoso Iván Pavlov, el fisiólogo ruso, médico de profesión, que hacia 1910 hizo los primeros estudios para intentar explicar cómo se producía el sueño, y un poco él intentaba dar una explicación a partir de dos procesos neurofisiológicos que son opuestos, el proceso de excitación y el proceso de inhibición. Las neuronas tienen la capacidad dual de inhibirse unas a otras o de excitarse unas a otras en red. Y Pavlov entendía que el sueño era un proceso de inhibición general de las neuronas de la corteza cerebral. Y de ahí la investigación empezó a hacerse cada vez más y más compleja. Ahora, esto es lo que estudian los fisiólogos del sueño, los neurofisiólogos, desde una perspectiva biológica. El psicólogo presta atención quizás a otras cuestiones que están relacionadas con el sueño, por ejemplo, algunas patologías del sueño, y en particular la actividad onírica. Una de las primeras cuestiones
que aparecieron en la psicología del siglo XX es el sueño, o sea, lo que soñamos, que antes de la psicología era despreciado. O sea, el sueño, como dice la frase de Lope de Vega, los sueños son, y bueno, un poco eran tenidos en cuenta como una parte despreciable o verdaderamente no importante de la actividad psíquica. Cuando dice despreciable es porque no coincide con la realidad y porque no se le daba importancia alguna. Porque no era coherente, No era porque coherente, estaba claro. totalmente separado de toda lógica y Claro. demás. El primero que toma el sueño como objeto de estudio y lo revaloriza, Ajá. por así decir, y lo vuelve como a incluir en el campo de objetos de estudio de la psicología, es Sigmund Freud, cuando empieza Claro. a escuchar los sueños que le cuentan los pacientes. En realidad, el crédito habría que dárselo a los pacientes. No es que a Freud le interesó, sino que Freud se empezó a dar cuenta que los pacientes en sesión le contaban los sueños. No, es que en realidad es una parte muy importante de nuestras vidas y transcurrimos muchas horas de nuestras sí, vidas sí. soñando y durmiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Un tercio de nuestra vida. Por ejemplo, una persona de 90 años, 30 años, los pasa durmiendo. Ujú. O sea, si sacamos la cuenta, Sí, sí. Y Bueno. parte de esos 30 años soñando. claro. Porque no todas las horas de sueño fisiológico coinciden con las horas de actividad onírica. Sí. De paso les comento un experimento muy impresionante, podríamos decir así, que se realizó en la Rusia de la época de la Segunda Guerra Mundial. Unos investigadores sobre fisiología cerebral decidieron ver qué ocurría si a las personas no se las dejaba soñar. O sea, digamos, una cosa es dormir, otra cosa es soñar. ¿Qué pasa si a una persona la dejamos dormir pero no la dejamos soñar? Aparentemente no pasaría nada, porque si la persona tiene sus horas de sueño fisiológico pero no sueña, bueno, digamos que descansa igual. Y lo que encontraron estos investigadores es que cuando privaban a las personas mediante un dispositivo muy ingenioso, privaban a las personas de actividad onírica, o sea, los dejaban dormir, pero no les permitían soñar, a estas personas que no soñaban, a los pocos días, empezaban a tener alucinaciones, empezaban a tener síntomas psicóticos. De manera tal que el sueño la actividad onírica cumple un rol muy importante en el funcionamiento normal del cerebro del individuo y en su psicología. Es decir, si no soñáramos, muy probablemente nos volveríamos locos, ¿no? Es decir, lo anormal es no soñar. Lo anormal es no soñar. Hay quienes dicen, muchos alumnos cuando tratamos estos temas, no, profesor, yo no sueño. Dicen, no soñás, no recordás ningún sueño. Ajá. Hay personas que recuerdan los sueños y hay personas que tienden a no recordarlos, pero sueñan igual. Exactamente. Sí, ¿Y sí. qué pasa cuando es reiterativo ese sueño? Esa misma acción, esa misma imagen se le viene a la cabeza a una determinada persona y ese sueño se repite de forma constante. Por ejemplo, yo sueño una determinada cosa un martes, al día siguiente, miércoles, la noche del miércoles, vuelvo a soñar lo mismo. Y así sucesivamente hasta terminar la semana. ¿Qué pasa? Sí, dos ¿Por qué? cosas. ¿Por qué se produce eso? Está bien, dos cosas. La primera de ese tipo de sueños se llaman sueños recurrentes. Ajá. Sueños recurrentes no son necesariamente patológicos y muchas veces nos ha ocurrido soñar en distintos momentos de nuestra vida sueños parecidos o consecuencias parecidas, como por ejemplo, ¿quién no soñó que se caía? ¿O quién no soñó que se le salía un diente? ¿O quién no soñó que salía a la calle sin pantalones? O ese tipo de cosas extrañas, sueños que se van como repitiendo, sueños recurrentes. Sí. ¿No? En segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es, respecto de los contenidos del sueño, es imposible decir a priori qué significan. ¿Quién tiene el significado del sueño? ¿El psicólogo que interpreta? No, el soñante. La misma que saber. persona, Bueno, exacto. lo que pasa es que vos le preguntás al soñante, ¿qué significa este sueño? La persona te dice que no sabe, no entiende por qué soñó eso, pero si se pusiera a analizarlo, si se pusiera a pensar en eso y a asociar libremente, enseguida se le ocurrirían algunas ideas que le darían pistas de por qué soñó lo que soñó. Y a veces los sueños recurrentes, como decís, Nico, pueden llegar a tener que ver con algunas cuestiones traumáticas. Muchas veces el sueño expresa eso y trata de tramitar o de solucionar, como puede, con las herramientas que puede, eso. Por ejemplo, suponte, una persona choca, como ayer en la puerta de Fasta, que vi un choque en cadena, dos, tres papás que venían a dejar los nenes al colegio
y por suerte no se pelearon, ¿no? ¿Te acordás del tema de violencia? Sí, violencia social. Por suerte no se pelearon, pero bueno, vamos a suponer que una de esas señoras quedó muy impresionada con ese choque, y todo ese monto de angustia y de emocionalidad que esa situación le provocó, no la pudo tramitar durante el día, ¿no? Y le quedó como dando vueltas, ¿no?, en su mente. Muy probablemente sueñe con eso y vuelva a soñar con eso a la otra noche y demás. Quizás con eventos mucho más traumáticos esto es más notorio. Por ejemplo, personas que han vivido traumas de guerra, personas que han vivido, como desgraciadamente hoy es tan frecuente, traumas relacionados con la inseguridad. Pero eso perdura no solamente meses, sino años, cuando hablamos de la guerra, por ejemplo, sí, o aquellos que estuvieron en Malvinas, por ejemplo. Sí, puede durar años. Puede durar años. ¿Y tiene cura eso? En realidad hay dispositivos terapéuticos hoy para tratar la neurosis postraumática o el síndrome de estrés postraumático. El sueño recurrente, el sueño de angustia a repetición, es uno de los síntomas del estrés postraumático y puede ser tratado con herramental terapéutico, o sea, a nivel de lo que es terapia, y también con algunas medicaciones que tienen que ver con el control de la ansiedad. Hoy por hoy, esos trastornos de ansiedad y que a veces cursan con sueños de angustia, hoy son abordables. Bien, y hay mucha gente que tiene problemas para dormir, tiene insomnio. ¿Eso a qué se debe? ¿Es también una situación de estrés, de nerviosismo y ansiedad? Bien, primero tendríamos que discriminar distintos tipos de insomnio. Sí. O sea, está el que le cuesta dormirse. Es lo básico, el insomnio básico, esencial. Básico. Después hay un insomnio que aparece, diríamos, en la mitad del sueño. Digamos, el sueño se fragmenta. El insomnio de fragmentación es cuando la persona se despierta a la 1 de la mañana y le cuesta conciliar, vuelve a conciliar el sueño y se vuelve otra vez a despertar a las 3 de la mañana, de resultas de lo cual al otro día está hecho un zombie porque en realidad no durmió o durmió muy poco. También aprovecho para comentarles que el sueño de por sí es fragmentado, aunque vos no te acuerdes, en el curso de la noche 2 o 3 veces vos te despertás, pero son pequeños despertares que caen en el olvido, ¿sí? Son fases, son fases. Sí. Ahora, estos insomnios, digamos, salvo causas que tienen que ver con la fisiología del sistema nervioso y que pueden tener que ver con algunas patologías de base, el psicólogo le presta atención a determinantes de la salud que tienen que ver con el estrés. Por ejemplo, condiciones laborales, por ejemplo, problemas de pareja, por ejemplo, situaciones tensionantes en las distintas áreas de la vida, el estudio, el trabajo, las amistades. Hoy por hoy hay, como tratamos la semana pasada, ¿no?, muchas ansiedades en el ambiente, muchas inquietudes relacionadas con la violencia, con la inseguridad, con la inflación, con la plata que no alcanza. Bueno, el sueño es parte de nuestra vida. Y como nuestra vida está atravesada por esas circunstancias, a veces el sueño la refleja. Y hete aquí que vos trabajás 8 o 10 horas y estás cansado, y deberías dormir y a la noche no te puedes dormir, ¿no? Entonces el psicólogo le presta atención a esos determinantes que son sociopsicológicos y que se expresan, por ejemplo, en el insomnio de fragmentación, en el insomnio de conciliación, la pérdida de posibilidad de conciliar el sueño enseguida, ¿no? ¿Y cuál es el ambiente perfecto para poder conciliar el sueño? En realidad tendríamos que ver cómo es el día de la persona. Entonces, depende de cada uno, entonces. Depende de cada uno, habría que ver cómo es el día de la persona y el ambiente en el cual se duerme debe ser, por definición, un ambiente acogedor y, de alguna manera, cálido y desprovisto de estímulos que perturben el sueño, ¿no? Porque muchas veces los estímulos externos ingresan en nuestro sueño. Sí, totalmente. Es más, no es muy recomendable, como hace casi toda la gente, tener una televisión en el dormitorio. El televisor es un aparato que conspira contra un sueño saludable. El televisor activa, digamos, las funciones psicológicas que tienen que ver con la percepción, con la atención, con la memoria, con la intelección, con la comprensión. Bueno, mirar televisión antes de dormir, bueno, quizás no es la mejor receta para conciliar el sueño, ¿no? Así como tampoco usar la tablet antes de dormir o el celular, porque eso, o sea, nos despierta. Activa más, nos acelera más de lo que necesitamos. Los estímulos en los seres humanos funcionan por hábitos y por rutinas, ¿no es cierto? Digamos, y así como cuando éramos chiquititos
nuestros papás nos ayudaban enseñándonos rutinas para dormir, vamos a la cama, venía la canción, venía el cuento, la mantita y el osito. Los adultos también deberíamos tener rutinas para un sueño sano. Por ejemplo, que la televisión quede en otro ambiente, dejar el celular en otro lugar y cosas que nos vayan indicando que llegó el momento de apagar. Es decir, como generar una autorrelajación. Como generar una autorrelajación. De paso les comento que el problema del sueño no es nada más algo que transita en el mundo adulto, ¿no? ¿Cuántas veces recibimos en el consultorio los colegas, papás y mamás que vienen a consultar porque no han conseguido enseñarle a dormir a los chicos, ¿no? Ajá. Y está el tema del insomnio infantil, o el chico que se despierta y se quiere pasar, o el chico que no aprendió a dormir solito. ¿Y eso cómo se lo transmite a un chico tan chiquito que realmente no tiene conocimiento? ¿Cómo hace el padre para transmitírselo a este chico que se quiere pasar constantemente a la cama para poder dormir con los padres? Acá viene el consejo, porque está bueno también recomendar cosas para leer y que la audiencia también puede ir investigando y leyendo e interiorizándose, ¿no? Hay un libro, siempre para el licenciado Molinari hay un libro. Yo les recomiendo, pero no les recomiendo porque lo utilicé yo, porque en casa de herrero cuchillo de palo, seguramente. Y a mí me costó muchísimo enseñar a dormir a mis chicos, el libro Duérmete Niño, del académico español Carlos Estivil. Duérmete Niño, de Carlos Estivil. De Carlos Estivil. Es un libro excelente, basado en una teoría psicológica que se llama conductismo, y que le proporciona a los padres una guía muy segura y muy sencilla para enseñarle a los chicos, desde los más chiquititos, desde los bebés hasta los chicos de 2 o 3 años, de enseñarles a dormir solos, y si lo sabían y se lo olvidaron, de volver a enseñarles a dormir solos, porque muchas veces vos tenés un nene que ya duerme solo, suponte, y a los 3-4 años tiene la suerte de tener un hermanito. Ese nene ya no va a querer más dormir solo. Seguramente. Bueno, va a hacer una regresión y se va a pasar a la cama de los papás. Bueno, ¿qué hago con ese nene? Bueno, le enseño otra vez la rutina de irse a dormir solito. Y este libro va a ayudar mucho a los papás que, como yo en mi momento, sufrimos mucho con este tema. ¿Recordamos el nombre del libro y el autor? El nombre del libro, Duérmete Niño, de Carlos Estivil. Perfecto. Bien, esto es un tema. Ahora, hablando de enseñar, ¿se puede aprender a manejar nuestros propios sueños? Porque hay gente que tiene lo que se denomina sueños lúcidos. Sí. Y es decir, mientras están soñando, son conscientes de que están soñando. Sí. Son conscientes. Entonces pueden actuar en el sueño y decidir qué hacer. Por ejemplo, estás soñando, ¿querés volar? Sí. Bueno, estoy soñando, quiero volar, y vuelan. ¿Sí? Bueno. Hay mucha gente que tiene este tipo de sueños lúcidos. Sí. Y hay determinadas técnicas también para tratar de darse cuenta y de manejar nuestros propios sueños. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Desconozco. El tema del sueño lúcido, es decir, primero tener en cuenta que muchas veces, quizás a todos nosotros nos pasó, ¿quién no se dio cuenta en algún sueño que estaba soñando? A veces pasa, o sea, estás soñando y te das cuenta que estás soñando. Ahora, ¿cuál es el propósito y de dónde viene esto del sueño lúcido? ¿Es posible aprenderlo? Sí, es posible aprenderlo. ¿Dónde aparece? Bueno, yo esto lo vi escrito, la primera vez que yo lo vi escrito en un libro fue en los libros, y esto es muy poco científico, los libros de Carlos Castaneda. Por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, en Viaje a Ixtlán, Don Juan Matus, que es un hechicero nahuatl mexicano, le enseña a un antropólogo californiano que se llama Carlos Castaneda muchas cosas relacionadas con la magia y con la cultura nahuatl, ¿no? Y entre las cosas que le enseña son técnicas para manejar los sueños. Y lo primero que le pide Don Juan a Carlos Matus es que se mire las manos en el sueño. Digamos, mirarse las manos en el sueño es uno de los primeros pasos para empezar a controlar lo que pasa, en lo que está ocurriendo en el sueño. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Es un propósito lúdico, no tiene una utilidad en sí, y hoy aparece esta cuestión del sueño lúcido de la mano de, digamos, cuestiones esotéricas, así que yo no estoy muy ilustrado en ese tema, de manera tal que yo no sé si podría hacer algún aporte en esto. Bien. Pero que existe, existe.
Después, Juan Martín, hay personas que quizás deben acudir insolayablemente a fármacos para poder dormir. ¿Por qué ciertas personas llegan a automedicarse? ¿Por qué llegan a esa instancia de tomar ciertas pastillas o comprimidos para poder dormir? Y evidentemente gente que, digamos, todos necesitamos dormir, y el hecho de no dormir y que la situación se haga recurrente y crónica hace que las personas se angustien y deseen verdaderamente llegar a la noche y descansar, porque claro, todos necesitamos eso, todos necesitamos descansar. Quizá no sea tan frecuente la automedicación, porque para acceder a psicofármacos es necesario contar con una receta especialmente diseñada por el Ministerio de Salud, y es necesario tener la firma del médico clínico o mejor del psiquiatra. Ahora bien, el problema es que la gente no toma conciencia y se automedica y toma la famosa pastillita para dormir porque tiene sus obligaciones al día siguiente. Toma eso que te va a hacer bien. Exacto. Y muchas veces no está siendo medicada con lo que verdaderamente correspondería. Primero habría que analizar si ese episodio de insomnio, en función de lo que le pasa a la persona, está como para medicar, está como para consulta psiquiátrica, y esto lo puede determinar el médico y el psicólogo. Y en segundo lugar, si está para medicar, habría que ver qué tipo de medicamentos, porque hoy por hoy hay muchos hipnóticos. Los hipnóticos son los psicofármacos que están orientados a inducir al sueño. Y muchas personas los confunden con los ansiolíticos, que son los medicamentos que bajan el nivel de ansiedad, y con los miorelajantes como el Valium, por ejemplo, que genera estados parecidos. Entonces, automedicarse en tema de psicofármacos es muy peligroso, es como mono con navaja, y bueno, si la audiencia está escuchando hay que decirle que no lo haga. Hay que porque puede generar como una adicción y lógicamente como consecuencia puede perjudicar la salud de... Generan hábitos, generan acostumbramiento, eventualmente algún tipo de necesidad inducida. Claro. Todo esto es muy negativo. Tiene que haber un médico atrás de este tipo de decisiones, ¿no? No es me tomo una vallaspirina por el dolor de cabeza. No, seguramente. Son cuestiones como el cerebro es muy serio. Todo aquello que nosotros pongamos en el organismo y que de alguna manera altere o modifique el funcionamiento cerebral es serio. Y lo ideal es hacer una consulta con el psiquiatra, sobre todo si los episodios de insomnio se prolongan en el tiempo, ¿no? No confiemos en que podamos solucionarnos nosotros. Y a lo mejor vamos al psiquiatra, el psiquiatra nos dice, ¿por qué no hace un poco de ejercicio, ¿no? Claro. Bueno, justamente, si hablamos de ejercicio, por lo que estuve leyendo, no es recomendable hacer ejercicio antes de irse a dormir o en la última hora o en el último tramo de la jornada. Claro, bueno, y hoy es muy frecuente, suponte, la persona terminó sus obligaciones laborales y va al turno de gimnasio, a hacer spinning o boxeo en el turno de las 9 de la noche. No es que va a descansar más, sino que se va a activar. Exactamente. Se va a activar, sí. Genera lo contrario. Claro, el ejercicio físico genera endorfinas y un conjunto de hormonas que en realidad están como activando, ¿no? Lo ideal sería poder ubicar el ejercicio físico en segmentos del día que no tuvieran ese impacto sobre la función del sueño. Lo mismo genera con la comida, ¿no? Cuando cenamos, por ejemplo. En la cena hay que comer livianito, ¿no? Hay que cenar livianito. Habría que comer livianito, aunque en realidad hacemos todo lo contrario. Tendríamos que convocar a alguna nutricionista acá de la facultad, o en lo posible dejar, aunque sea una horita entre la comida y una hora de digestión. Por lo menos una horita, y esa horita poder leerle un cuento a los nenes o rezarse una decena del rosario con la familia. Y si vivimos solos, ¿cómo hacemos? Bueno, cuando uno vive complicado, ahí te lo compliqué. Se alteran todos los ritmos cuando uno vive solo, ¿no? Cuando uno es estudiante... Y yo tengo el televisor, tengo la computadora, tengo la radio, tengo el libro, y ya no sé cómo hacer para dormir a veces. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno es joven quizá no registra el precio que paga por algunos hábitos vitales, ¿no? O sea, de repente cuando vos sos joven, y bueno, vos por ahí dormiste 3 horas o 4 horas y al otro día estás perfecto. Pero eso no te va a pasar cuando tengas la edad del profesor, ¿no? O sea, por favor. A los 40 o 50 años vas a necesitar por lo menos 6 o 7 horas de sueño. Vos sos muy joven, pero en la época mía había un conductor de televisión muy famoso que se llamaba Neustadt. Sí, claro. Bueno, le decía que se las arreglaba con 3-4 horas de sueño por día, ¿no? Bueno, no todos tienen un cerebro. Eso, ¿es biológico, digamos, o es personal?
el tema del horario, porque muchas veces he leído que dicen que lo recomendable es 8 horas. Sí. Pero hay personas que no lo necesitan, que sienten que no lo necesitan. Sí, 8 horas es un promedio. 8 Sí. horas hay cerebros que se arreglan perfectamente con 5 o 6 horas de sueño, Claro. y hay individuos que, bueno, necesitarán más. Lo de las 8 horas es un promedio que también tiene que ver con la etapa vital. Vos fijate, los nenes, las horas de sueño de los nenes son horas importantes. O sea, a lo mejor un nene de 2-3 años te duerme 12 horas por día, en la adultez dormís 8, y muchas veces vemos a nuestros abuelos, a nuestros viejitos, que empiezan a dormir como menos horas, ¿no? Claro, claro. Pero también tiene que ver con la costumbre de cada persona y la rutina de la misma. Digo, porque hay personas que se levantan, el ritmo en Capital Federal. Hay que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, Suponte. y regresan a sus hogares a partir de las 20, Bueno, 21 horas. Sí, tal cual, y es posible educar y acostumbrar al sistema nervioso de uno a ese tipo de rutinas, ¿no? Todo implica hábitos, ¿no? Un año, por ejemplo, me tocó a mí, cuando era estudiante, trabajar en el puerto. Yo cuando era estudiante hice muchas cosas, ¿no? Sí. Trabajaba en el puerto. Polifuncional. Tenía que entrar a las 4 de la mañana. Bueno, entonces Claro, ahí está. mi hora de levantarme eran las 3 de la mañana. Y ahora suena muy loco eso, yo no sé si lo podría hacer en este momento, pero yo me había generado una rutina como para acostarme a las 8 o 9 de la noche y levantarme a las 3 de la mañana, y me las arreglaba, ¿no? Y nosotros vemos en muchos trabajadores que logran, digamos, tener sus horas de sueño en función de hábitos como esos, ¿no? Sí, como la gente del campo también, ¿no? Como No la solamente gente- la gente del puerto, sino la gente del campo que se levanta muy tempranito, La 4 de la mañana arriba. La gente del campo, o los taxistas, o Los la taxistas, gente que lamentablemente trabaja en turnos rotativos, ¿no? Exacto. Pero vuelta al tema de los solteros y los jóvenes, ¿no? O sea, Sí. guarda a los solteros y los jóvenes. Bueno, a los solteros a veces les falta casarse para disciplinarse con todo eso, ¿no? Pero Con todo. bueno, yo voy a decir una cosa, ya hablamos de los solteros, ¿y qué pasa con aquellas personas que están en pareja? El hecho de dormir juntos, ¿se duerme mejor o se duerme peor cuando uno está acompañado y se tutea con piernas ajenas? Bueno, cada pareja ahí tiene sus historias, ¿no? Por ejemplo, mi mujer dice que yo me muevo mucho a la noche, entonces El licenciado Molinari, ¿patea de noche o no patea? patea de noche. Patea de noche. Entonces, a mí me pasaba eso. es como que la despierto y demás. Bueno, Ahí está. esto es, a ver, todo un aprendizaje que muchas parejas lo hacen o solucionan a partir de comprarse una, ¿cómo se llama ahora? Una king size, ¿no? Una cama king size. Sí, yo no tengo una king size porque De esa la mía está cama, armada como puede. de esa cama que parece... O el famoso Somnier, 2 plazas. y Sí, demás. sí, sí. Bueno, y si no, hay que aprender a tolerarse, porque uno se casa con una persona Claro. las 24 horas, ¿no? Claro. Entonces, Que me sacas la frazada, que me destapás, que sí, hace frío, que o tengo calor. o que ronca, o que ronca. es sonámbulo, o sonámbula, se despierta, ¿A qué habla. se debe eso Ajá. de las personas que se Importante. levantan de noche? Bueno, el sonambulismo Mete miedo. y otros trastornos del sueño forman parte de las parasomnias, ¿no? Las parasomnias son todos esos trastornos o acontecimientos que no forman parte del sueño normal y de alguna manera lo podríamos decir que lo perturban, ¿no? Por ejemplo, el sonambulismo, que no sé la tasa de prevalencia, no sé, en este momento no recuerdo cuán frecuente es, pero todos hemos conocido a algún familiar o algún amigo que es sonámbulo, Sí. y se trata de una persona que estando en sueño ambula y es capaz de realizar comportamientos complejos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una abuela que era sonámbula y se levantaba y se hacía un té, y vos la veías y estaba con los ojos abiertos, pero en un estado totalmente crepuscular. Ajá. Entonces vos le ordenabas, abuela, vamos a la cama, y te obedecía. Ah, obedecía. Esas cosas Hay que seguían. tratar de no despertarlas a las personas cuando están Claro. en ese estado. La idea es no despertarlas porque es ¿Qué puede generar? susto, trauma, Ajá. puede generar angustia, inquietud, trauma, desorientación en ese momento. La persona que está sonámbula es receptiva y normalmente puede aceptar las órdenes o sugerencias. Entonces, si vos encontrás a un amigo con el cual compartís cuarto de la facultad o un familiar sonámbulo, sencillamente lo agarrás del hombro, le decís vamos a la cama, que es la hora de dormir, y lo acompañás a la cama. A mí me han encerrado en el baño una vez. ¿Sí? Sí, me han encerrado en el baño, no me dijeron a Nicolás a dormir, me han encerrado en el baño. ¿Estando sonámbulo o...? Estando sonámbulo, como una especie de castigo.
Sí, no, el muchacho pensó que yo había ingerido alcohol de más. No, estaba sonámbulo. Claro. Confundamos las cosas. No, esto cuando era muy chiquito. No, hay que cuidar la reputación. Sí, cuando era adolescente. Sí. Pero bueno, no, ¿tiene una solución el hecho de ser sonámbulo? ¿Tiene solución? ¿Se soluciona con el transcurso de los años o se es sonámbulo de por vida? Está bien, habría que preguntarnos si realmente es algo como para buscar solución, digamos, el sonambulismo y algunas otras parasomias no traen complicaciones. El tema es si eso que está ocurriendo trae complicaciones en la vida de relación o en la vida laboral de la persona. Si no interfiere con la vida de relación ni con la vida laboral, habría que preguntarse si realmente es algo como para un tratamiento. Y muchas veces la conducta de sonambulismo desaparece por un tiempo y vuelve a aparecer cuando la persona tiene un episodio de ansiedad, suponte problemas en el trabajo, vuelve otra vez con episodios de sonambulismo. En realidad es algo que habría que dejarlo y tener en cuenta que hay un miembro de la familia que tiene esa cuestión y saber que si a las 3 de la mañana lo vemos, que está en el living, bueno, saber que es por eso, no asustarse, haciendo zapping y acompañarlo nuevamente a su cama. Perfecto. Sí. A mí María Teresa me está hablando, me está redondeando el programa. María Teresa, sí, nos hemos pasado unos minutos, pero vale la pena. Pero vale la pena porque siempre estos temas da para charlarlos, da para explayarse muchísimo más incluso, a tal punto que podemos retomar este tema y lo podemos relacionar con alguna otra cuestión o otro tipo de reacción con el ser humano, como hacemos habitualmente todos los miércoles. Claro que sí. Gracias, Juan Martín, por estar. No, por favor, gracias a ustedes y hasta la próxima si Dios quiere. El licenciado Juan Martín Molinari, nuestro psicólogo de cabecera en Mañanas Mejor como es habitual, todos los miércoles a través de colbhd.com.ar y Luciana Bisogni junto a todos ustedes a través de las redes sociales con un tema que siempre da que hablar, siempre se hace eco a través de las redes sociales. Así es, sí, nos pueden comentar a través de las redes si les pasó una situación así de sonambulismo o tienen algún conflicto en sus sueños que nos quieren contar. Seguramente será bienvenido y a través de nuestro canal de YouTube vamos a estar subiendo esta nota y muchísimas más porque vamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía para acompañarte. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 para hacer un nuevo programa en esto que vimos por llamar Mañana es Mejor. Chao, gracias por estar.